Historias Kids de la Biblia presenta. Cada mañana, Job elevaba oraciones por sus 10 hijos, temeroso de que, en su juventud, se hubieran desviado del camino. Su casa era un faro de bendición, sus campos florecían y su ganado multiplicaba sin cesar. Nadie más podía igualarlo en bienes, pero aún más en su justicia. Su fidelidad era su escudo. Pero en un reino invisible, lejos de la vista de los mortales, una conversación celestial estaba por sellar su destino. Dios, en su trono, observaba la tierra cuando una presencia oscura se acercó. Satanás, el adversario, se presentó entre los ángeles. ¿Has visto a mi siervo Job?, preguntó el Altísimo. El príncipe de las tinieblas entrecerró los ojos y dejó escapar una sonrisa maliciosa. Claro que sí. Pero, ¿acaso no lo has rodeado con un muro de protección? Lo bendices en todo. Quita su riqueza, su comodidad, y verás cómo te maldice en tu rostro. Una sombra se cernía sobre el justo. Dios miró a Satanás con calma, su voz resonó con autoridad. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Y así, con un siniestro resplandor en su mirada, el enemigo descendió a la tierra. Job, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una tormenta que sacudiría su existencia. Las nubes se oscurecieron sobre la casa de Job. No era un simple viento del este, ni una tormenta pasajera. Era el presagio de una prueba sin igual. Un mensajero llegó a toda prisa, su rostro pálido y su aliento entrecortado. Señor, balbuceó, algo terrible ha sucedido. El mensajero se arrodilló, con los ojos desorbitados y el pecho agitado. Señor, los sabeos atacaron. Mataron a tus siervos y se llevaron tus bueyes y asnos. Solo yo escapé para contarlo. Aún no terminaba sus palabras cuando otro sirviente entró, jadeando. Su noticia era aún peor. Señor, fuego cayó del cielo y consumió a tus ovejas y pastores. No quedó nada más que cenizas en el campo. El sudor frío recorría su frente. Job frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, otro sirviente irrumpió en la estancia. Su angustia reflejaba la magnitud de la tragedia. Los caldeos atacaron. Divididos en 3 bandas, saquearon tus camellos y mataron a los siervos con la espada. Señor, todo se ha perdido. La habitación giraba. Job apenas podía asimilar la avalancha de malas noticias. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Un último mensajero apareció, temblando de horror. Su voz se quebró en sollozos antes de hablar. Tus hijos estaban juntos, celebrando en casa del mayor. Un viento poderoso vino del desierto y golpeó la casa. Señor, la casa cayó, ninguno sobrevivió. Un silencio sepulcral llenó la estancia. Job sintió como su alma se desgarraba. Cada palabra era una daga en su pecho. Las riquezas podían recuperarse, el ganado volvería a multiplicarse, pero sus hijos, su sangre, su alegría, ahora yacían sin vida bajo escombros. Cayó de rodillas. Sus manos temblorosas rasgaron sus vestiduras y su frente se inclinó hasta el polvo. Las lágrimas ardían en su rostro, pero de sus labios no salió maldición alguna. En medio del dolor, su voz emergió con firmeza: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Con los ojos alzados al cielo, continuó: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras en la tierra se lamentaba, en los cielos Satanás rechinaba los dientes. Job había resistido, pero la batalla aún no había terminado. En los cielos, Satanás se presentó una vez más ante Dios. Su orgullo estaba herido, su apuesta había fallado. Job aún te adora porque su cuerpo está intacto. Tócalo, hiérelo en su carne, y te aseguro que te maldecirá en tu rostro. El adversario sonrió con malicia.
El Altísimo, con su mirada serena, respondió: «Está en tus manos, pero no toques su vida». Y con esas palabras, la sombra descendió sobre la tierra. No hubo trueno ni estruendo, pero algo terrible despertó en el cuerpo de Job. Un fuego invisible consumió su piel. Llagas purulentas brotaron desde la planta de sus pies hasta la coronilla. La carne ardía como si 1000 agujas se clavaran en su piel. Los músculos se encogían de dolor y su carne se agrietaba. Job se sentó entre cenizas, tomó un pedazo de teja y con él rascó sus heridas. Las moscas zumbaban sobre él y su hedor se esparcía por toda la aldea. El hombre más grande de As, aquel que era próspero y venerado, ahora yacía como un desecho humano, abandonado y cubierto de miseria. Pero en su interior, su espíritu aún se mantenía firme. Entonces, su esposa se acercó. Su mirada ya no tenía amor, solo decepción. ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus palabras eran frías, un puñal envenenado directo al corazón de Job. Pero él, con una voz débil pero resuelta, le respondió: «Hablas como una necia. Si recibimos de Dios lo bueno, ¿no hemos de recibir también lo malo?». Su fe seguía intacta, aunque su cuerpo temblaba de agonía. Su esposa lo dejó allí, sumido en su miseria. Pero no estaba solo por mucho tiempo, sus amigos llegaron. Desde lejos lo vieron y no lo reconocieron. Rasgaron sus ropas, se cubrieron de polvo y lloraron. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron en silencio junto a él, sin decir palabra. Pero cuando Job finalmente habló, sus palabras estremecieron la tierra. Job rompió el silencio con un grito desgarrador: «Maldito sea el día en que nací. Que la oscuridad lo reclame, que nunca haya amanecido. ¿Por qué Dios me trajo a este mundo solo para sufrir? Hubiera sido mejor no ver la luz del sol». Su dolor se convirtió en un clamor amargo. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se miraron, sorprendidos. Hasta el hombre más justo de As se quebraba bajo el peso de la aflicción. Elifaz fue el primero en hablar, su voz suave pero firme. «Job, tú enseñaste a otros a confiar en Dios, y ahora que sufres, ¿te desesperas?». Elifaz inclinó la cabeza. ¿Acaso el inocente perece? Dios corrige a los que ama. Si Él te ha herido, también te sanará. Tu prueba pasará y serás restaurado. Pero Job, con el rostro bañado en lágrimas, negó con la cabeza. «No entienden mi sufrimiento. Mi alma está llena de amargura», exclamó Job. «Clamo a Dios y no responde. Me rodea con sombras y me ha quitado todo. ¿Acaso he pecado para merecer esto? Si pudiera presentarme ante Él, le preguntaría por qué me trata como un enemigo». Bildad intervino. Su voz era dura, como el filo de una espada. «Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Si tú buscas a Dios con sinceridad, Él te restaurará». Pero sus palabras fueron como sal sobre una herida abierta. Job lo miró con dolor. «¿Crees que soy un pecador oculto? ¿Qué merezco esto? Dios me ha tratado con dureza, pero yo sé que mi Redentor vive, y en el día final, lo veré con mis propios ojos». Su voz era débil, pero en su corazón aún ardía una chispa de esperanza. Zofar, el más impetuoso, no pudo contenerse. «Si realmente recibieras lo que mereces, tu castigo sería mayor. Arrepiéntete, tal vez Dios tenga misericordia». Pero Job solo suspiró. «Todos ustedes son médicos inútiles. ¿Cuánto más me afligirán con sus palabras?». El sol se ponía sobre As, y con él, las fuerzas de Job parecían desvanecerse. Sus amigos habían venido a consolarlo,
pero solo habían añadido más peso a su sufrimiento. Aún no lo sabían, pero algo más estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de la historia. Los días pasaban y la conversación se volvía más feroz. Job defendía su inocencia con cada aliento, mientras sus amigos insistían en que su sufrimiento debía ser castigo divino. Si no has pecado, ¿por qué Dios permitiría esto?, insistió Bildad, con los brazos cruzados. Job apretó los dientes. Dios me ha desgarrado como un león. Me ha hecho su blanco, ha atravesado mi corazón con flechas. No hay justicia en esto. Sus manos se crisparon sobre las cenizas. Clamo a él y no responde. Oh, si hubiera alguien que intercediera por mí. Elifaz suspiró y negó con la cabeza. Job, tu boca te condena. No puedes ser más sabio que Dios. Los malvados siempre perecen y sus riquezas desaparecen como el viento. Si te humillaras ante él, quizá tendría misericordia. Pero Job solo dejó escapar una risa amarga. ¿Misericordia? Miren mi carne consumida. ¿Acaso les parezco un hombre al que Dios ha mostrado compasión? Todo lo que conocía se ha vuelto contra mí. Incluso ustedes, mis amigos, se han convertido en jueces crueles. Su voz se quebró en un lamento profundo. Zofar golpeó el suelo con su bastón. Dios es grande y nadie puede entender sus caminos. Su castigo es justo, aunque no lo comprendas. Si fueras realmente puro, Él te habría librado ya. Pero Job levantó la mano, deteniendo sus palabras con un gesto cansado. Basta. Su aliento era corto, pero su mirada ardía con intensidad. Sé que mi Redentor vive, y al final, Él se levantará sobre la tierra. Aunque mi piel sea destruida, en mi carne he de ver a Dios. El viento sopló, removiendo el polvo de las cenizas donde se sentaba. Sus amigos callaron por un momento. Sus argumentos eran fuertes, pero las palabras de Job tenían algo más, una certeza inexplicable, una fe inquebrantable en medio de la ruina. Ninguno de ellos tenía una respuesta, pero alguien más sí la tenía. Y estaba por hablar. Desde la sombra de un árbol, un joven que había permanecido en silencio todo este tiempo se levantó. Sus ojos brillaban con indignación. Se llamaba Eliú, y estaba a punto de romper el debate con palabras que estremecerían a todos los presentes. Eliú, un joven que había escuchado pacientemente la discusión, se levantó con furia contenida. Estoy ardiendo por dentro. He escuchado sus palabras, y me he contenido por respeto a su edad, pero ahora debo hablar. Job, dices ser justo, pero acusas a Dios de injusticia. El viento sopló entre las ruinas, levantando polvo a su alrededor. Job levantó la vista, agotado, mientras Eliú continuaba. Dios es grande y misterioso. Él no necesita justificarse ante los hombres. ¿Acaso crees que el Todopoderoso comete errores? Él habla, pero los hombres no escuchan. Los amigos de Job se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del joven. Eliú no defendía ni a Job ni a sus acusadores, sino que presentaba un argumento diferente. Dios corrige al hombre en sueños, en visiones, incluso en el sufrimiento, para apartarlo del mal. Las palabras de Eliú eran como un fuego nuevo en medio del debate. Job, dices que Dios no te responde, pero Él no es indiferente. Él se comunica de muchas maneras, pero ¿has estado dispuesto a escuchar? Tal vez esta prueba no sea castigo, sino enseñanza. Job no respondió. Sus labios estaban sellados por la fatiga y la confusión. Las palabras de Eliú eran diferentes, traían un eco de verdad que él no había considerado. Pero antes de que pudiera hablar, el cielo comenzó a cambiar. Se avecinaba algo mayor.
El aire se volvió más denso, pesado, como si una fuerza invisible descendiera sobre ellos. El cielo, que había estado despejado, comenzó a llenarse de nubes oscuras. Un trueno rugió en la distancia y una brisa helada recorrió la piel de todos los presentes. Los ojos de Eliú brillaban. Escuchen. Dios se manifiesta en la tormenta, en el viento y en el trueno. ¿Quién puede comprender sus caminos? Job, prepárate, porque Él viene. Los truenos retumbaron, como si el cielo mismo respondiera a sus palabras. Entonces, la tierra tembló bajo sus pies. Un torbellino se formó en el horizonte, creciendo con una fuerza imposible. No era solo una tormenta, era la voz del Altísimo, descendiendo con un estruendo celestial. Y cuando habló, su voz hizo estremecer los cielos. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Retumbó el trueno divino. Job y sus amigos cayeron de rodillas, sus cuerpos temblando ante la presencia majestuosa. El viento rugía a su alrededor y la tierra parecía vibrar bajo el peso de su gloria. Ciñe ahora tus lomos como hombre, continuó la voz, resonando en lo profundo de sus almas. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Job cubrió su rostro, incapaz de soportar la grandeza. Las palabras de Dios eran como relámpagos que iluminaban la verdad. ¿Quién encerró el mar tras sus puertas, cuando irrumpió con ímpetu? ¿Acaso le ordenaste detenerse y decir, hasta aquí llegarás y no más allá? La tempestad rugía alrededor, pero Job guardó silencio. ¿Has mandado alguna vez a la mañana que aparezca? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Sabes los senderos por donde se reparte la luz? Dímelo, si lo sabes. Cada pregunta golpeaba el corazón de Job como un martillo forjando hierro en el fuego. Los cielos rugían con la voz del Altísimo. ¿Eres tú quien provee alimento a los leones y cuida de los cuervos cuando claman a mí? ¿Acaso comprendes el camino del relámpago o puedes atar las estrellas en sus constelaciones? La creación entera daba testimonio de su poder. Job, el hombre que había clamado por respuestas, ahora se veía pequeño e insignificante ante la gloria del Creador. Dios no había respondido con explicaciones, sino con la revelación de su poder. ¿Aún contenderás conmigo, Job? ¿Me acusarás para justificarte? Los truenos cesaron por un instante. Todo estaba en un silencio sagrado. Job, temblando, abrió la boca. Su voz era apenas un susurro entre el viento. He hablado sin entender cosas demasiado maravillosas para mí. Me tapo la boca, ya no hablaré más. Pero Dios aún no había terminado. Se avecinaba la revelación más grande de todas, aquella que transformaría para siempre la historia de Job y la del mundo entero. Porque después de la tormenta, siempre llega el amanecer. El torbellino comenzó a disiparse, pero la presencia de Dios aún lo envolvía todo. La voz del Altísimo resonó una vez más, esta vez más serena, pero no menos imponente. Job, si eres tan sabio, entonces respóndeme, ¿puedes domar a Behemoth, la bestia indomable que cree? Job alzó la vista. La imagen del coloso divino se formó en su mente. Él se alimenta como el buey, pero su poder es incomparable. Su fuerza está en sus lomos y su cola es como un cedro. Ningún hombre puede someterlo, ¿y pretendes contender conmigo? El corazón de Job latía con fuerza. Dios no solo le estaba mostrando su grandeza, sino su dominio sobre todo. Y dime, Job, ¿puedes atrapar a Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes sujetar su lengua con una cuerda? Si intentas luchar con él, recordarás la batalla y no volverás a intentarlo. Job se estremeció.
Leviatán, el monstruo de las profundidades, era temido por todos. Su cuerpo estaba cubierto de escamas impenetrables, su aliento encendía llamas y su rugido hacía temblar los mares. Ningún guerrero osaba enfrentarlo, pero Dios lo tenía en la palma de su mano. El mensaje era claro. Si estas criaturas están más allá de tu control, ¿cómo podrías siquiera comprender mis caminos? ¿Cómo podrías cuestionar mi justicia? La revelación golpeó el alma de Job con la fuerza de un río desbordado. No era un castigo, era un misterio más grande. Entonces, Job cayó sobre su rostro, completamente rendido ante la gloria de su Creador. Su voz, que antes gritaba en protesta, ahora se llenó de humildad. Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Hablé de cosas que no entendía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. En ese instante, Job comprendió, no necesitaba respuestas, solo necesitaba a Dios. Y Él siempre había estado allí. El cielo comenzó a aclararse. La tormenta había pasado. Job, el hombre que lo había perdido todo, estaba a punto de ver el mayor milagro de su vida. Porque Dios, el que lo probó en el fuego, también es el que restaura con abundancia. Cuando la voz de Dios se desvaneció, el aire se llenó de una paz que Job jamás había sentido. La tierra, antes azotada por la tormenta, estaba ahora bañada por la luz del sol. Sus amigos, que lo habían juzgado, se quedaron sin palabras. Dios no había acusado a Job, sino a ellos. Mi ira arde contra ustedes, tronó la voz divina sobre los amigos de Job. No han hablado de mí con verdad, como lo ha hecho mi siervo Job. Vayan a él y ofrezcan un sacrificio. Mi siervo orará por ustedes, y yo los perdonaré. Job, el mismo que había sido despreciado, ahora era su intercesor. Los amigos, avergonzados, llevaron las ofrendas y Job oró por ellos. Y en ese mismo instante, cuando la misericordia reemplazó el sufrimiento, algo cambió. Un viento nuevo sopló sobre su vida. El Dios que lo había probado, ahora estaba a punto de restaurarlo todo. Entonces, uno a uno, comenzaron a llegar personas a su casa. Familiares que lo habían abandonado, amigos que lo habían olvidado. Traían regalos de oro y plata, pero más que eso, traían corazones arrepentidos. Job, el hombre que había estado solo en el polvo, ahora estaba rodeado de amor. Dios multiplicó todo lo que Job había perdido. Sus riquezas volvieron en el doble de abundancia. Sus tierras florecieron como nunca antes. Sus rebaños, que habían sido destruidos, ahora eran incontables. Job contempló su nueva bendición y supo que Dios nunca lo había abandonado. Pero lo más grande estaba por venir. Su hogar, antes vacío, volvió a llenarse de risas. Dios le concedió más hijos, y sus hijas fueron las más hermosas de toda la región. Sus nombres quedarían escritos en la historia, recordando que de la ceniza puede nacer la belleza. Los años pasaron y Job vivió una vida plena, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Todo el dolor, todo el sufrimiento, ahora era solo un eco lejano de una historia donde la fidelidad de Dios había sido la última palabra. El sol comenzó a descender sobre la pradera dorada. Job, ya anciano, contempló el horizonte con una paz absoluta. Su vida había sido una prueba de fuego, pero también una muestra de la redención divina. Y en su corazón, sabía que lo mejor aún estaba por venir. El sol caía lentamente sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlata. Job, ahora anciano, observaba su hogar rodeado de hijos, nietos y bisnietos. Su vida había sido una historia de pérdida, prueba y redención. Pero más que eso,
Había sido una revelación del Dios que nunca abandona. Se recostó en su lecho, con el rostro iluminado por la última luz del día. Su cuerpo, aunque envejecido, aún conservaba la fortaleza de alguien que había caminado con Dios. Cerró los ojos por un momento y recordó el fuego de la prueba, la voz del Altísimo, la restauración milagrosa. No había amargura en su corazón, ni dudas en su alma. La justicia de Dios no se medía en riquezas ni en sufrimiento, sino en la eternidad. Su historia no había sido solo suya, era el testimonio de que en medio de la aflicción, Dios sigue obrando. Que aunque el hombre no entienda, Él sigue siendo fiel. Un viento suave sopló a través de la ventana, como un susurro divino. Job sonrió. De oídas te conocía, pensó, recordando su propio clamor en la tormenta, pero ahora mis ojos te han visto. Y con esa certeza, con esa paz absoluta, entregó su espíritu al que siempre había sido su Dios. Así terminó la historia de Job en la tierra. Pero no fue un final, fue un nuevo comienzo. Porque en el reino eterno, donde no hay llanto ni pérdida, donde el sufrimiento se disuelve en gloria, Job despertó a la verdadera vida. Ante él, la presencia de aquel que había sido su roca en la tempestad. Y entonces, con la plenitud de la eternidad delante de él, supo que todo había valido la pena. Que Dios no solo restaura, sino que da una gloria incomparable a quienes confían en él hasta el final. Job había vencido. Y su historia viviría para siempre, inspirando a generaciones. Porque al final, la gran verdad resuena como un eco en la eternidad: Dios es soberano. Dios es justo. Dios es fiel.